sistema arbitral de consumo, regulado por el Decreto 713/2024, es uno de los mecanismos extrajudiciales más importantes dentro del derecho de consumo. Su objetivo es ofrecer a consumidores y empresas una vía rápida, ágil y gratuita para resolver conflictos, evitando así la necesidad de acudir a los tribunales. En este vídeo nos centraremos en la figura del árbitro, el elemento esencial del sistema responsable de resolver el conflicto mediante el laudo. Para entender bien su papel, veremos cómo se designan y acreditan, qué funciones desempeñan, qué garantías deben cumplir y cuál es el alcance de su responsabilidad. El arbitraje ofrece soluciones ágiles y accesibles a los conflictos que surgen en las relaciones de consumo. Permiten llegar a una resolución, el laudo arbitral, mediante un procedimiento mucho más sencillo para las partes. En este sistema intervienen diversos organismos: las juntas arbitrales, locales, autonómicas y estatal, que gestionan los expedientes, y la Comisión de Juntas Arbitrales, que supervisa y coordina su funcionamiento. La resolución del conflicto recae exclusivamente en la figura del árbitro, siendo así la pieza clave del sistema. Por ello es importante conocer quién puede ser árbitro, así como sus requisitos y principios de actuación. A partir de aquí, mis compañeros profundizarán en estos aspectos. El árbitro es la figura encargada de resolver los conflictos entre los consumidores y las empresas de una forma imparcial y vinculante. Debe ser una persona independiente y técnicamente cualificada, capaz de dictar un laudo justo. Debe actuar con plena neutralidad, es decir, sin mediar interés personal. Todo ello para garantizar la igualdad y la confidencialidad. Por otro lado, los órganos arbitrales pueden ser colegiados o unipersonales. Los órganos unipersonales están formados solo por un árbitro para trámites ágiles y sencillos. Sin embargo, los órganos colegiados están representados por la administración, los consumidores y las empresas. Los árbitros de consumo no se eligen al azar. Según el reglamento del sistema de arbitrajes de consumo, los árbitros tienen que ser propuestos por tres agentes: las organizaciones de consumidores, las organizaciones de empresarios y las administraciones públicas. ¿Y quién puede llegar a ser árbitro? Bien, los candidatos propuestos que piden su acreditación y que a su vez cumplen con dos condiciones: la primera, honorabilidad, y la segunda, cualificación. La cualificación depende del tipo de arbitraje de consumo al que nos enfrentamos. Si es en derecho, el árbitro de consumo tendrá que tener licenciatura o grado en derecho. Y si es en equidad, el árbitro podrá ejercer su función con una formación suficiente en el ámbito jurídico y experiencia suficiente en materia de consumo. ¿Y cómo se eligen al final los árbitros de consumo? Bien, los árbitros acreditados pasan a un listado oficial, y este listado oficial es usado por la presidencia de la Junta Arbitral para elegir por turno a los diferentes presidentes de arbitraje y a los suplentes. Y si en 10 días hábiles este turno no funciona, entonces la presidencia de la Junta Arbitral podrá elegir a los árbitros basándose en esta lista oficial sin turno alguno. La principal función de los árbitros, tal y como se consagra en el artículo 8.1 del reglamento, es dar una resolución a los litigios planteados por las partes. Al mismo tiempo, en su ordinal cuarto, ese artículo refleja que el que actúe como secretario deberá certificar las actuaciones y comprobar que se cumplen las reglas, levantar actas, notificar a la Junta Arbitral sobre todas las acciones medidas e informar a las partes siempre en los límites de la confidencialidad. Las administraciones públicas son las encargadas, entre otras, de proponer a los árbitros para los procedimientos de cada Junta Arbitral. Estas propuestas se enviarán a la presidencia de la Junta, que será la encargada posteriormente de acreditar a los árbitros, incluirlos en el listado oficial, retirar las acreditaciones y darles de baja cuando corresponda. Posteriormente, analizaremos las garantías de imparcialidad e independencia que tienen que tener estos árbitros. Como si auténticos jueces se tratasen, los árbitros están obligados a desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad. Además, están obligados a guardar secreto de todos los asuntos que conozcan durante el procedimiento. Estas garantías son vitales para que los consumidores decidan someterse al sistema de arbitraje y, por tanto, dotan de confianza al sistema. Tan es así que si un árbitro se ve inmerso o considera que puede verse inmerso en un conflicto de intereses personales durante el transcurso de un arbitraje, está obligado reglamentariamente a abstenerse de actuar. Por otra parte, incluso las partes pueden solicitar la recusación de los árbitros si consideran que hay dudas sobre su imparcialidad e independencia. Para ello, disponen de 5 días hábiles desde el día de su designación siguiente a la resolución del litigio, o bien desde el momento en el que surgieron dichas dudas, tal y como se consagra en el artículo 15.2 del reglamento.
Una vez acreditado el árbitro, este no goza de carta blanca. Sus actuaciones podrán conducir a un procedimiento sin carácter disciplinario que en definitiva se saldará con la retirada de su acreditación. Es importante recalcar que esta retirada de la acreditación solo podrá ser llevada a cabo por el presidente de la Junta Arbitral que lo nombró. Los supuestos de recusación se encuentran tasados en el artículo 11 de la ley y básicamente comprenden renuncia por parte del propio árbitro, cuando éste deje de cumplir los requisitos exigidos para ser árbitro, por incumplimiento o dejación de sus funciones o en supuestos en los que se amenace su independencia o imparcialidad. La función del árbitro culminará con la emisión del laudo, que constituye la decisión final, vinculante y motivada para ambas partes. El árbitro deberá dar por terminadas sus actuaciones y emitir una resolución, incluso en aquellos casos en los que falten elementos suficientes, exista un acuerdo entre las partes, sea imposible continuar con las actuaciones o exista desistimiento por parte del reclamante. Finalmente, el artículo 45 señala el plazo máximo en el que se deberá emitir y notificar el laudo, señalando que no podrá exceder los 90 días naturales desde que se inició el procedimiento, prorrogable como máximo otros 90 días en casos que supongan especial complejidad. A continuación, introduciremos una entrevista con la presidenta de la Junta Arbitral, Sagrario Salas. Hoy estamos aquí con Sagrario Salas, árbitro de consumo en Aragón, y le queremos preguntar por qué considera que su papel es esencial en este procedimiento. Es muy interesante que me hagas esta pregunta, Esther, porque realmente el arbitraje de consumo es un método de resolución extrajudicial alternativa para los litigios en materia de consumo, y creo que es interesante y muy importante porque permite a los consumidores poder acudir a la Junta Arbitral de Consumo sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Es decir, ahora los supuestos que hemos visto son supuestos que normalmente, pues a lo mejor hay gente que decide irse a la vía judicial, a la Administración de Justicia, o pueden verse esas controversias en el arbitraje de consumo. ¿Por qué digo que es interesante? Primero, porque es mucho más rápido, los procedimientos se sustancian en un máximo de 90 días, son voluntarios para las partes y son gratuitos, es decir, aquí no hace falta ni abogado ni procurador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por todo eso intentamos llegar a los consumidores y facilitarles el acceso a lo que puede ser, bueno, en otro sentido la vía judicial, ¿no? O sea, es un equivalente judicial en la arbitraje de consumo. Muchas gracias. Nada. La parte reclamante quería reclamar por una cuestión de una tintorería, ¿no? Me parece que era. Sí. La cosa es que el producto que solicitamos era que nosotros dejamos el traje la semana pasada y a la hora de devolvernoslo vino hecho girones, rasgado, roto entero. Entonces reclamamos a la tintorería que nos abonen el precio que tiene, cuando ellos nos han respondido que el traje se entregó perfectamente. ¿Y lo vieron cuando les entregaron el traje o lo vieron cuando ya estaban en casa? Tenemos una foto aquí mismo. Ahora lo tenemos como pruebas documentales gráficas y quizá, Presidenta, si me permite, le vamos a dar la palabra a la empresa. Entonces, ¿el tratamiento fue el habitual para este tipo de prendas o utilizaron otro tipo de tratamiento? Nosotros defendemos que nuestro comportamiento fue correcto, que el error fue culpa del consumidor en este caso y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. O sea que el lavado y el manejo de la prenda fue correcto en todo momento. Fue correcto. Nosotros seguimos un procedimiento muy estricto de comprobar si la prenda está bien o no, y ese procedimiento se siguió con normalidad y el resultado que vimos era adecuado, normal, vamos. Bueno, pues entonces si no hay un acercamiento entre las partes, no puede pues haber vamos una a cerrar la vista y decidiremos a puerta cerrada con lo literal que tiene efectos de cosa juzgada y se lo enviaremos a las partes en 2 o 3 semanas. Gracias por venir.